Ninguna nación pone a prueba a los Estados Unidos sin pagar el precio. Esas palabras se sienten más pesadas que nunca al adentrarnos en lo que sucedió a las 2:15 a.m. del 3 de noviembre, cuando el cielo oscuro sobre la Carlota se convirtió repentinamente en un muro de fuego. La primera explosión surgió de la base aérea de la Carlota, seguida segundos después por una segunda erupción cerca de los hangares militares en Maiquetía. Un grupo de pilotos de élite venezolanos acababa de tomar la decisión más peligrosa de sus vidas. En lugar de seguir órdenes que apuntaban a su propio pueblo, destruyeron los cazas Su-30 del régimen y los aviones de transporte destinados a la huida de Maduro. Dentro de las bases resonaron las alarmas y las fuerzas leales se movilizaron, disparando hacia la noche mientras los rebeldes cruzaban solo 50 yardas de terreno abierto para llegar a los hangares. Esto no era caos, fue un ataque calculado destinado a romper el escudo más fuerte del régimen. Lo que los leales no sabían era que acababan de desencadenar una lucha que llegaría mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Si quieres seguir esta rebelión a medida que se desarrolla, presiona suscribir y quédate con nosotros. Lo que sucedió esa noche importa mucho más allá de las explosiones. La Carlota y la zona militar en Maiquetía no son lugares aleatorios, son el corazón del poder aéreo de Venezuela, las dos ubicaciones en las que el régimen confía para controlar la capital, mover tropas y asegurar cualquier ruta de escape si el país colapsa. Al golpear ambos lados al mismo tiempo, los pilotos rebeldes no solo destruyeron jets, atacaron lo único en lo que el gobierno de Maduro creía que aún podía confiar. Los cazas Su-30 son los aviones más avanzados del país, y los aviones de transporte C-130 son las únicas máquinas capaces de llevar funcionarios, familias y bolsas de dinero a través de las fronteras en minutos. Perderlos cambia todo. Para el régimen, este ataque es más que una pérdida militar. Es un mensaje escrito en llamas de que incluso sus fuerzas más cercanas han terminado de recibir órdenes ilegales. Para los venezolanos comunes, los que viven con apagones, escasez y miedo, las explosiones significaron algo diferente. Significaba que alguien dentro del sistema finalmente se levantó por ellos. La gente en varios barrios golpeó cacerolas desde los balcones mientras ardían los fuegos, un sonido que se ha convertido en una forma silenciosa de protesta cuando hablar puede hacer que te arresten. Estratégicamente, el peligro es aún mayor. Cuando la rama más leal del ejército se resquebraja, toda la estructura comienza a tambalearse. Unidades de infantería trabajando largas horas por bajos salarios observan esto y se preguntan qué viene después. Maduro lo sabe, y es por eso que el régimen se apresuró a cortar el internet, imponer toques de queda y enviar patrullas a las zonas de oposición. Pero cada movimiento solo muestra cuán frágil es ahora su control. Y en toda la región, el impacto se extiende rápidamente. Colombia y Brasil reforzaron seguridad fronteriza, mientras la Unión Europea instaba a un retorno al orden constitucional. Rusia y China pidieron no interferencia, pero incluso ellos entienden la amenaza que crea un ejército venezolano fracturado. Lo que comenzó como un sabotaje nocturno, ahora se erige como el momento que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el borde norte de América del Sur. Los pilotos pueden haber destruido el metal, pero también rompieron la ilusión de que el régimen era intocable. El primer impacto de la rebelión golpeó a la Carlota con fuerza, mientras el primer Su-30 ardía. Las alarmas resonaron en toda la base y los guardias leales corrieron a través del humo tratando de entender lo que estaba sucediendo. Los operadores de radar observaron cómo sus pantallas se llenaban de picos de calor donde deberían haber estado los aviones estacionados. Uno dijo más tarde que parecía que la base estaba en llamas desde el interior. En el suelo, el equipo rebelde avanzó rápido. Tenían minutos antes de que las fuerzas leales se reagruparan. Un piloto se arrastró entre luces rotas hacia el jet que alguna vez voló. Colocó una carga térmica en la cabina y sintió la explosión detrás de él mientras se alejara. Para él, destruir el jet significaba bloquear el escape del régimen y detener una orden dirigida contra civiles. Al mismo tiempo, en Maiquetía, los guardias leales corrieron hacia los hangares de transporte al recibir un informe falso sobre carga urgente. Para cuando se dieron cuenta que era una trampa, los rebeldes habían punchado los neumáticos de los C-130, drenado su fuente y destrozado sus pantallas de navegación. Un joven controlador que los ayudaba dijo que vio a los leales congelarse al comprender que sus aviones de escape ahora estaban muertos. Al regreso a la Carlota, el tiroteo se hizo más intenso. Las unidades leales disparaban a la oscuridad mientras los rebeldes se movían de hangar en hangar, colocando las últimas cargas. El sonido apenas cesaba. Sin embargo, por momentos, todo quedaba en silencio, excepto el viento, y ambos lados esperaban el siguiente disparo, inseguros de quién tenía la ventaja. Cuando el último Su-30 estalló, el resplandor cubrió mitad de la base. Los comandantes leales gritaron para reagruparse, pero los rebeldes ya se estaban retirando a través de puntos de salida planeados. Un piloto enmascarado grabó un video que llegó a Washington minutos después. Los analistas del Pentágono confirmaron los uniformes y los aviones. Era real, y significaba que Venezuela había entrado en una nueva fase.
Mientras los informes llegaban a la Casa Blanca, los funcionarios prepararon pases de satélite y canales de comunicación de emergencia. Las próximas horas decidirían si esto era un motín corto o el comienzo de algo mayor. Ahora la pregunta queda contigo. Si crees que los rebeldes actuaron por el pueblo, presiona 1. Si crees que los leales recuperarán el control, presiona 9. Quédate con nosotros. A medida que avanzaba la noche, la lucha entre ambas bases se intensificó. Lo que comenzó como un sabotaje rápido se había convertido en una batalla real. En la Carlota, los comandantes leales empujaron camiones armados hacia los hangares en llamas, mientras el humo cubría la pista. Los rebeldes sabían que no podían mantener la base, así que se movieron en ráfagas cortas usando la oscuridad y el descombro para mantenerse adelante. En espacios cerrados, incluso un pequeño giro puede decidir quién recibe el primer impacto, y ambos lados lucharon sin saber quién tenía la ventaja. Los colectivos llegaron después, disparando salvajemente mientras intentaban atrapar a los rebeldes. Sus ráfagas inexactas hicieron la escena aún más caótica. Pequeñas cargas colocadas por los rebeldes los frenaron lo suficiente para mantener abierta la ruta de escape, y cada explosión añadió otra capa de confusión que ocultaba los movimientos de los rebeldes. Al mismo tiempo, en Maiquetía, los leales intentaron salvar los aviones de transporte dañados. Los mecánicos corrieron al C-130, pero las líneas de fuente estaban cortadas y los sistemas de cabina destrozados. Las órdenes de remolque eran inútiles con neumáticos reventados y controles muertos. El humo que se elevaba de la Carlota les dijo a los oficiales leales que su red aérea se estaba colapsando de ambos sendos y varias unidades dudaron inseguras de qué órdenes eran aún reconfiables. Dentro de la torre de control, simpatizantes rebeldes escuchaban las llamadas. Las unidades leales pidieron helicópteros, pero la mayoría de las aeronaves no podían despegar a través del espeso humo. Los rebeldes esperaban esto. Sin soporte aéreo, los leales estaban atrapados a pie e inseguros de cuántos rebeldes permanecían dentro. Un breve silencio cayó sobre la base, roto solo por las alarmas y el sonido del fuego. Luego los leales empujaron de nuevo, disparando hacia puertas y ventanas, pero cada avance desencadenaba otra explosión de jets saboteados o líneas de combustible. La fatiga golpeó rápidamente. Apenas podían ver, apenas coordinar, y temían otra carga oculta más adelante. Al llegar al borde exterior de la Carlota, los rebeldes establecieron una última diversión. Una explosión cerca del patio de combustible atrajo las fuerzas leales al lado equivocado. Esa apertura permitió a los rebeldes deslizarse a través de una puerta de servicio y desaparecer en las calles oscuras donde esperaban rutas seguras. Para cuando las fuerzas leales recuperaron el control, el daño estaba hecho. Jets quemados destruidos, aviones de transporte inhabilitados y la mural sacudida en toda la fuerza aérea. Pero el verdadero peligro para el régimen no eran los escombros, era la creciente duda dentro de sus propias filas. Si crees que más soldados cambiarán de bando, presiona 1. Si crees que el régimen aún puede aguantar, presiona 9. Justo cuando los comandantes leales pensaban que el caos estaba terminando, un nuevo giro cambió todo el panorama. Analistas del Pentágono confirmaron que varias aeronaves pequeñas desaparecieron cerca de la frontera con Colombia poco después de que comenzaron los incendios. Al principio las unidades leales asumieron que fueron destruidas, pero las imágenes satelitales mostraron que habían despegado de pequeñas pistas rurales y se deslizaron hacia corredores aéreos oscuros casi nunca patrullados por la noche. Esto significaba que el levantamiento no se limitaba a las bases. Un segundo grupo de pilotos usó la confusión para escapar con registros de vuelo, órdenes internas y datos que mostraban cómo el régimen planeaba usar la fuerza aérea contra civiles. Perder esa información fue un golpe mucho más peligroso que perder aviones. Dentro de Caracas, las fuerzas de seguridad lanzaron redadas, pero no tenían una idea clara de quién había huido, quién se escondía o quién ayudaba silenciosamente a los rebeldes. Esa incertidumbre se extendió por las filas. Algunas unidades leales dudaron en seguir órdenes, otros susurraban que la rebelión era más grande de lo que nadie pensaba. Al otro lado de la frontera, contactos rebeldes informaron que al menos un avión desaparecido llegó a una zona segura. Washington no hizo ningún comentario oficial, pero el silencio sugería que los pilotos estaban ahora bajo protección. Para Maduro, la verdadera amenaza no eran los jets quemados, era la posibilidad de que sus propios pilotos estuvieran cooperando con la inteligencia extranjera. Al amanecer, el giro era claro. La rebelión tenía capas, estaba planeada y destinada a romper el régimen desde adentro. Si crees que este giro empujará a más oficiales a desertar, presiona 1. Si crees que el régimen aún puede sellar las fugas, presiona 9. Mientras el amanecer se alzaba sobre Caracas, la escala completa de la crisis finalmente apareció. El humo flotaba sobre la Carlota, revelando casas Su-30 quemados dispersos por la pista. Los soldados leales caminaban entre los escombros en silencio, mirando el metal retorcido que solo horas antes representaba el arma más fuerte del régimen. Estos jets habían sido utilizados para controlar la capital. Ahora no eran más que restos. Sobre la ciudad, aviones de reconocimiento y satélites estadounidenses barrían Venezuela.
Los analistas rastreaban firmas de calor, aeronaves dañadas y movimientos de tropas dispersos. Los patrones dejaban una cosa clara: la Fuerza Aérea ya no estaba unida. Algunas unidades intentaban reagruparse mientras otras se congelaban, inseguras de si obedecer órdenes las llevaría al peligro. En Maiquetía, mecánicos leales trabajaban para revivir un avión de transporte, pero todos los sistemas habían desaparecido. Las sirenas de combustible estaban cortadas, los neumáticos destruidos y los controles de cabina destrozados sin reparación. Los oficiales se dieron cuenta de que la ruta de escape en la que creían poder confiar había colapsado por completo. Dentro de las salas de mando del gobierno, los asesores de Maduro discutían. Algunos exigían arrestos rápidos, otros advertían que forzar la lealtad podría empujar aún más pilotos a desertar. La tensión creció cuando llegaron informes de que varios pilotos dentro de las bases rechazaron nuevos comandos a menos que sus familias estuvieran protegidas. Para una rama, una vez vista como leal, este fue un cambio desastroso. Luego una supentina explosión resonó dentro de la Carlota. No fue grande, pero envió a los soldados a buscar refugio. El miedo a cargas ocultas obligó a las unidades leales a retirarse nuevamente, dejando partes de la base sin seguridad. El sabotaje rebelde había convertido la instalación en un laberinto de riesgo. Satélites estadounidenses detectaron actividad extraña en pistas aéreas más pequeñas. Algunas aeronaves parecían abandonadas, otras reposicionadas sin tripulaciones cerca. Nada estaba coordinado. La Fuerza Aérea se estaba dividiendo en focos de lealtad, pánico y resistencia silenciosa. A última hora de la mañana, las fuerzas leales finalmente sellaron los perímetros, pero el daño estaba hecho. El régimen había perdido sus combatientes más fuertes, sus aviones de transporte, y lo más dañino de todo, la confianza de sus propios pilotos. Las imágenes de los jets en fuego se extendieron por todo el mundo y los analistas advertían que las defensas aéreas de Venezuela habían recibido un golpe histórico. Por primera vez en años, el régimen enfrentaba una amenaza que no podía controlar, una rebelión que surgía desde adentro de las filas de las que más dependía. Por la tarde, la crisis se había extendido mucho más allá de las bases. En toda Caracas, la gente se reunía en balcones, golpeando paseras y vitoreando mientras las noticias de los jets destruidos se difundían en línea a través de VPNs y mensajes privados. Para muchos venezolanos, la vista de las llamas sobre la Carlota fue la primera señal de años en que alguien dentro del ejército estaba dispuesto a enfrentarse al régimen. Hasta los barriados silenciados por mucho tiempo por el miedo, ahora resonaban con pequeños y poderosos actos de apoyo. Económicamente, el impacto golpeó casi al instante. El bolívar se desplomó a nuevos mínimos en el mercado abierto, y los analistas advertían que el colapso repentino de la Fuerza Aérea sacudiría a los inversionistas extranjeros y los envíos de petróleo. Un breve repunte en los precios mundiales del petróleo mostró cuán preocupada se había vuelto la región. Colombia y Brasil aumentaron la seguridad fronteriza, inseguros de si más pilotos o soldados huirían en los próximos días. La Unión Europea pidió calma, mientras Rusia y China repetían su línea habitual sobre la no interferencia. Aún así, tras transmisiones satelitales e informes de inteligencia, los especialistas señalaron que la rebelión había golpeado a la única rama del ejército en la que el régimen confiaba más. Con la Fuerza Aérea fracturada, el gobierno ya no tenía una ruta de escape clara, ni el poder aéreo para intimidar a rivales. Un oficial describió el momento como un punto de inflexión que dará forma a la próxima fase de la crisis. Observadores internacionales advertían que los próximos días serían críticos. Si más pilotos u oficiales desertaban, el régimen podría enfrentar un colapso interno completo. Si los leales recuperaban el control, la represión podría ser severa. Todo dependía de las decisiones tomadas en las sombras, elecciones que nadie fuera de las bases podía ver completamente. Ahora la pregunta se dirige a ti. Si crees que este momento marca el comienzo de la caída del régimen, presiona 1. Si crees que el régimen aún puede sellar las fugas, presiona 9. Quédate con nosotros mientras la historia se mueve hacia su siguiente fase.